Durante décadas la gente ha especulado y se ha preocupado por la posibilidad de que China invadiera Taiwán. Aunque China reconoce a Taiwán como parte de su territorio, una invasión a gran escala es increíblemente improbable debido a una serie de intrincadas cuestiones. Examinemos los numerosos factores que disuaden a China de realizar tal movimiento militar. El apoyo de Estados Unidos a Taiwán. La relevancia estratégica de Estados Unidos para Taiwán es uno de los principales motores de este firme apoyo. Taiwán está estratégicamente situado en Asia Oriental y constituye un puesto de avanzada fundamental para la presencia militar estadounidense en la zona. La isla contribuye significativamente a mantener la estabilidad en el estrecho de Taiwán al actuar como barrera entre China y otros aliados de Estados Unidos como Japón y Corea del Sur. Taiwán es también una democracia económicamente vibrante, con estrechos vínculos con Estados Unidos. Es una de las mayores economías del mundo y un importante socio comercial de varias naciones, entre ellas Estados Unidos. La relación entre Estados Unidos y Taiwán es un componente crucial de la estrategia geopolítica estadounidense en la zona Asia-Pacífico. Desde hace mucho tiempo, Estados Unidos es un firme y persistente defensor de Taiwán. Este estrecho vínculo se debe en parte a la dedicación compartida a ideales como la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho. Además, ha proporcionado a Taiwán asistencia económica y en materia de seguridad, incluida ayuda financiera, diplomática y militar. Estados Unidos ha prometido apoyar a Taiwán en caso de agresión. La Ley de Relaciones con Taiwán, que formaliza el compromiso estadounidense con la seguridad de Taiwán, ha entrado en vigor en Estados Unidos. Además de apoyar políticamente las iniciativas diplomáticas de Taiwán, Estados Unidos realiza regularmente ejercicios militares conjuntos y envía armas a Taiwán. La elección de la presidenta Tsai Ing-wen en 2016 reforzó el apoyo incondicional de Estados Unidos a Taiwán. Tsai es una ferviente defensora de la independencia de Taiwán de China y su elección supuso una mejora significativa de los lazos entre Estados Unidos y Taiwán. Además, la presidenta Tsai ha trabajado para mejorar los lazos con Estados Unidos, lo que se ha traducido en una serie de conversaciones de alto nivel con funcionarios estadounidenses. El apoyo de EEU a Taiwán contribuye a la defensa de un importante socio de EEUU en Asia-Pacífico. Permitir que Taiwán actúe como barrera entre el continente y otros aliados de Estados Unidos también contribuye a mantener la estabilidad regional. El firme apoyo estadounidense a Taiwán también fomenta los valores democráticos en la zona y favorece el desarrollo político y económico de Taiwán. La dedicación de Estados Unidos a Taiwán es una prueba de la importancia de esta alianza y de su relevancia estratégica en la zona. Cualquier deterioro de la seguridad y estabilidad de Taiwán repercutiría en la economía mundial y en los intereses estadounidenses. Estados Unidos ha declarado oficialmente que seguirá firmemente comprometido con la seguridad de Taiwán y ha denunciado constantemente cualquier intento de China de utilizar la fuerza o la coerción contra Taiwán. La venta regular de armas y el apoyo militar forman parte de esta promesa de garantizar la capacidad de autodefensa de Taiwán. Para demostrar su compromiso de defender la seguridad de Taiwán, Estados Unidos también ha participado en ejercicios militares conjuntos con Taiwán y ha reforzado su presencia militar en la zona para contrarrestar las exorbitantes pretensiones marítimas de China. Esto implica llevar a cabo operaciones de libertad de navegación en el estrecho de Taiwán y en el mar de China Meridional. China entiende que una invasión de Taiwán probablemente desembocaría en un conflicto militar directo con Estados Unidos, escenario que Pekín desea evitar. Esto se debe al firme apoyo de Estados Unidos a Taiwán. Cualquier acción contra la isla pondría en peligro la estabilidad regional y los grandes intereses estratégicos de China, y Estados Unidos tiene la capacidad y el deseo de defender a Taiwán. Al poner de relieve el tremendo coste de cualquier acción militar contra la isla, el apoyo de Estados Unidos a Taiwán actúa en última instancia como elemento disuasorio de los objetivos de China. Durante muchos años, el firme compromiso de la Ley de Relaciones con Taiwán con la seguridad de Taiwán ha sido un elemento clave para preservar la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán. Desafíos geográficos. La potencia militar de Taiwán ha realizado importantes inversiones en sus sistemas de defensa, que ahora incluyen avanzados misiles antibuque, misiles tierra-aire y una avanzada red de radares. Con la ayuda de estas tecnologías, Taiwán es capaz de identificar y detener las amenazas que se aproximan desde China continental.
Las dificultades geográficas de Taiwán dificultan su capacidad para defenderse militarmente. A Taiwán le resulta difícil seguir la pista de barcos y aviones procedentes del continente debido al estrecho de Taiwán, una estrecha masa de agua que separa las dos naciones por el este. Para Taiwán es un reto identificar y seguir las amenazas procedentes del continente porque el mar de la China Meridional, al oeste, es una región igualmente extensa. La topografía de Taiwán dificulta la creación de un sistema de defensa militar integral. Es difícil instalar radares y sistemas de misiles a gran escala debido a lo escarpado del terreno y a las altas montañas. Por ello, Taiwán se ha visto obligado a recurrir a sistemas de defensa móviles, más pequeños y de despliegue más rápido. El gobierno taiwanés ha invertido en tecnologías defensivas para hacer frente a estos problemas. La Armada taiwanesa ha adquirido buques con misiles antibuque, misiles tierra-aire y sistemas de radar de última generación. Las fuerzas aéreas taiwanesas están equipadas con aviones de combate de última generación. El ejército taiwanés también ha invertido en artillería de largo alcance para atacar objetivos en el continente. A pesar de estas mejoras, el poderío militar de Taiwán es relativamente modesto. Es difícil para Taiwán defenderse de una invasión a gran escala debido a la falta de una fuerza militar permanente de tamaño considerable. El ejército chino está tecnológicamente mucho más avanzado que el taiwanés. Para reducir la probabilidad de una confrontación, la administración taiwanesa se ha esforzado por reforzar sus conexiones diplomáticas y económicas con otras naciones. Las características geográficas de Taiwán también incluyen un terreno accidentado, que dificultaría cualquier intento de invasión. El terreno de la isla es montañoso, lo que dificultaría las maniobras de los invasores y la obtención de un punto de apoyo seguro. Los militares de Taiwán también se benefician del conocimiento del terreno local, lo que les da ventaja a la hora de proteger su país natal. La Fuerza del Ejército de Taiwán. Una moderna red de radares, misiles tierra-aire y potentes misiles antibuque forman ahora parte de las capacidades de defensa de Taiwán gracias a importantes inversiones. Estas tecnologías permiten a Taiwán reconocer y neutralizar las amenazas procedentes de China continental. El terreno accidentado es otro aspecto topográfico de Taiwán que complicaría cualquier intento de invasión. La geografía de la isla es escarpada, lo que dificulta a los invasores atravesarla y establecer un punto de apoyo firme. Los militares taiwaneses obtienen una ventaja en la defensa de su nación gracias a su conocimiento de la topografía local. Las sólidas defensas militares de Taiwán. La fuerza militar bien entrenada de Taiwán y su eficaz sistema de defensa aérea son ejemplos de las sólidas defensas militares del país. El ejército, la armada, la fuerza aérea y el mando de fuerzas especiales de la República de China conforman las Fuerzas Armadas de Taiwán, comúnmente denominadas Fuerzas Armadas de la República de China. El ejército de Taiwán se encarga principalmente de las operaciones terrestres y cuenta con equipamiento y armamento de vanguardia. Incluye múltiples tropas de reserva, además de unos 130.000 efectivos en activo. La línea de defensa marítima de la nación está protegida por la Armada. Cuenta con una plantilla de unas 40.000 personas y está dotada de una gama de buques, submarinos y aviones. Por otro lado, las fuerzas aéreas se encargan de la defensa aérea y están equipadas con cazas, bombarderos, aviones de transporte, helicópteros y otras aeronaves de última generación. Por otro lado, el mando de fuerzas especiales se encarga de preparar y desplegar fuerzas especializadas para contrarrestar cualquier amenaza. Aviones de combate, misiles tierra-aire y sistemas de radar componen el robusto sistema de defensa aérea de Taiwán. Los sistemas de radar utilizados por las fuerzas aéreas taiwanesas son el TPQ-37, el AN-TPS-75 y el APG-63W. Las aeronaves empleadas por la Fuerza Aérea incluyen los cazas F-16E, FCK-1A/B, Mirage 2000, 5 y F-5E/F. La familia de misiles tierra-aire Tianqian, que puede interceptar misiles y aviones que se aproximen, es otro componente del sistema de defensa aérea. Taiwán dispone de sólidas defensas militares, además de una infraestructura bien desarrollada que le permite hacer frente con prontitud y eficacia a cualquier problema de seguridad. Esta infraestructura consiste en un avanzado sistema de alerta temprana que permite identificar las amenazas que se aproximan y reaccionar con rapidez y eficacia. El país cuenta con una vasta red de estaciones de defensa aérea construidas para interceptar misiles y aviones. Por último, pero no por ello menos importante,
Taiwán cuenta con una sólida red de comunicaciones y redes de inteligencia que permiten al ejército y a otras instituciones gubernamentales intercambiar rápidamente información crucial. Para oponerse eficazmente a posibles escenarios de invasión, el ejército está entrenado en diversas filosofías bélicas, como la guerra mecanizada, anfibia y de guerrillas. Proteger los mares territoriales y la seguridad marítima de Taiwán es responsabilidad de la Armada de Taiwán. La flota que gestiona incluye buques de guerra, submarinos y patrulleras de última generación. La compra de armamento de última generación como misiles tierra-aire y helicópteros de guerra antisubmarina ha mejorado significativamente las capacidades de la Armada. La tarea de preservar la superioridad aérea y llevar a cabo operaciones de defensa aérea recae en la Fuerza Aérea de Taiwán. Entre los cazas que utiliza figuran el F-16 Fighting Falcon, el Mirage 2000 y el Indigenous Defense Fighter. Taiwán también ha invertido en el sector de la defensa nacional, creando aviones autóctonos de vanguardia como el FCK-1 Chinkuo para mejorar sus capacidades de combate aéreo. Las sólidas defensas militares de Taiwán son un componente esencial del plan de seguridad de la nación. Las infraestructuras y los sistemas de inteligencia altamente desarrollados de la nación garantizan que cualquier amenaza a la seguridad nacional pueda ser descubierta y contrarrestada rápidamente, mientras que la fuerza militar altamente entrenada de la nación y el avanzado sistema de defensa aérea son elementos esenciales de su sistema de defensa. Incluso frente a múltiples amenazas externas, Taiwán ha logrado mantener su seguridad gracias a su sólido sistema de defensa. Preocupaciones internas y reacciones internacionales. Una invasión de Taiwán perturbaría gravemente la estabilidad de la región. Estados Unidos, aliado y protector de Taiwán desde hace mucho tiempo, ha prometido proteger a Taiwán de cualquier ataque. Esto podría desembocar en una batalla militar directa entre las dos grandes potencias mundiales, lo que elevaría las apuestas y aumentaría la posibilidad de un conflicto más amplio. También hay que tener en cuenta los posibles efectos sobre otras naciones de la región. Muchas naciones verían la agresión de China como un peligro directo para su propia seguridad, especialmente Japón y Corea del Sur. Esto podría dar lugar a una mayor militarización y desestabilizar aún más la zona. La economía de China, que depende en gran medida del comercio exterior, también se resentiría considerablemente. Los planes del gobierno chino de invadir Taiwán han suscitado objeciones tanto a nivel nacional como internacional. A nivel internacional, Estados Unidos y otros países han dejado claro que se oponen firmemente a las aspiraciones chinas de invadir Taiwán. Además de comprometerse a defender a Taiwán de cualquier asalto militar, Estados Unidos ha declarado que cualquier invasión sería respondida con una resuelta represalia. Otras naciones de la región también han expresado su preocupación por un posible enfrentamiento militar entre China y Estados Unidos y han lanzado advertencias sobre las repercusiones potencialmente desestabilizadoras de tal batalla, entre ellas Japón y Corea del Sur. En su propio país, los ciudadanos chinos han expresado su preocupación por la posibilidad de que China y Estados Unidos se ensarcen en un conflicto militar como consecuencia de la invasión de Taiwán. Esto podría conducir a una mayor inestabilidad regional y tener repercusiones económicas negativas para China. Al pueblo chino también le preocupa que la administración taiwanesa no tenga en cuenta sus intereses y que una invasión de Taiwán sería ilegal según el derecho internacional. Debido al importante papel de Taiwán en los sistemas de abastecimiento mundiales, una invasión tendría efectos de gran alcance. El daño a la economía china se vería agravado por las sanciones económicas aplicadas por otras naciones. El poder blando y la reputación de China en el extranjero sufrirían enormemente. En respuesta a las actividades asertivas de China, es probable que la comunidad internacional, incluidos sus socios comerciales y aliados diplomáticos, se distancie de China. Esto podría provocar una pérdida de apoyo a las ambiciones de política exterior de China y socavar sus esfuerzos por presentarse como una potencia mundial responsable. En resumen, el planteamiento agresivo de China de invadir Taiwán tendría graves efectos negativos tanto a nivel nacional como mundial. El riesgo de un conflicto militar directo con Estados Unidos, el potencial de reacción, las penalizaciones económicas y el daño a la reputación de China en todo el mundo hacen de esta medida una apuesta de alto riesgo para el Partido Comunista Chino. Los planes del gobierno chino de invadir Taiwán han despertado una gran inquietud nacional y mundial.
Un enfrentamiento militar entre China y Estados Unidos podría desestabilizar toda la zona y tener un enorme impacto negativo en la economía china. Por lo tanto, antes de seguir adelante con cualquier plan para invadir Taiwán, el gobierno chino debe considerar los intereses del pueblo taiwanés, así como las preocupaciones de otros países. Repercusiones económicas mundiales. Efectos económicos internacionales. Cualquier intento de invadir Taiwán tendría un impacto negativo en la economía china. Taiwán, con su gran capacidad manufacturera, sus empresas de alta tecnología y su importante inversión extranjera, es un actor importante en la economía mundial. Dado que muchas líneas de suministro entre los dos países están entrelazadas, la interrupción provocada por una invasión tendría un impacto negativo significativo en la propia economía china. China es muy consciente de estos posibles efectos y de las repercusiones negativas que podría experimentar en la comunidad internacional. Una invasión de Taiwán podría tener efectos devastadores en la economía mundial. Cualquier ruptura de las líneas de suministro que conectan China y Taiwán tendría un efecto perjudicial en la economía mundial. Las empresas chinas sufrirían las consecuencias, al igual que quienes dependen de las importaciones y exportaciones chinas. El problema exigiría también una respuesta de la comunidad internacional, que podría traducirse en una serie de sanciones económicas. Aún más desastrosas serían las consecuencias de la invasión para la economía mundial. La retirada forzosa de las empresas extranjeras con inversiones en Taiwán supondría una considerable pérdida de liquidez. Esto repercutiría en la economía mundial, aumentando los precios y limitando el acceso a productos y servicios. Además, el consiguiente malestar político podría desalentar la inversión extranjera, perjudicando aún más a la economía mundial. Es obvio que una invasión de Taiwán tendría efectos económicos negativos tanto en la economía nacional como en la mundial. Esto probablemente lo sabe China, y probablemente influya mucho en sus decisiones. China debe evaluar el coste de la invasión frente a las probables pérdidas económicas a las que se enfrentaría para preservar sus intereses. Aunque podría resultar seductor dar un paso audaz, es importante tener en cuenta las posibles consecuencias financieras. En primer lugar, Taiwán es una importante fuente de tecnología avanzada y bienes de alta tecnología para China. Taiwán es uno de los principales fabricantes de semiconductores, equipos informáticos y otros productos electrónicos. Las empresas chinas dependen en gran medida de los fabricantes y proveedores taiwaneses para piezas vitales de sus productos. Por ejemplo, el mayor fabricante de chips por contrato del mundo, la taiwanesa TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, suministra chips a algunos de los grandes nombres de la tecnología, como Apple y Qualcomm. Las industrias de alta tecnología de China y su capacidad para crear y exportar bienes se verían gravemente perjudicadas por cualquier interrupción de esta cadena de suministro. En segundo lugar, China se beneficia indirectamente de la inversión extranjera en Taiwán, que es un destino popular para las empresas extranjeras, para aprovechar la mano de obra altamente cualificada y la capacidad de fabricación innovadora de Taiwán. Muchas empresas mundiales han establecido allí plantas de producción. Estas instalaciones actúan como centros de producción cruciales para las exportaciones, ayudando a la integración de Taiwán en las cadenas de valor internacionales. En caso de invasión, las empresas extranjeras probablemente trasladarían sus inversiones y su producción a otro lugar, lo que perjudicaría a las economías de Taiwán y China. Además, la reputación de China como lugar de inversión fiable se resentiría enormemente, lo que provocaría un descenso de las entradas de inversión extranjera directa, IED. En tercer lugar, una invasión de Taiwán tendría importantes repercusiones para el resto del mundo. La interconexión y dependencia de la comunidad mundial convierten cualquier ataque militar o violación de la integridad territorial en una amenaza para la paz y la estabilidad. Tales medidas podrían acarrear para China sanciones económicas, limitaciones comerciales y el aislamiento diplomático de otras naciones, en particular Estados Unidos, que ha establecido estrechos vínculos económicos con la isla, ha subrayado su firme apoyo a Taiwán. Sin duda, China sufrirá graves repercusiones económicas por cualquier agresividad contra Taiwán, incluidas interrupciones y restricciones comerciales, aranceles más elevados o, posiblemente, una desvinculación total de la economía mundial. Una invasión de Taiwán tendría un impacto negativo sustancial en el crecimiento económico de China, debido a lo mucho que la economía china depende de las exportaciones.
la pérdida potencial de acceso al mercado taiwanés y el daño a la reputación internacional de China provocarían una reducción de las oportunidades de exportación, una disminución de las reservas de divisas y un descenso de la actividad económica. Esto provocaría un aumento del desempleo, malestar social y un descenso general del nivel de vida del pueblo chino. Valor estratégico limitado. Taiwán no ofrece a China ningún valor estratégico significativo en términos de recursos o territorio. Por lo tanto, es poco probable que China se arriesgue a las repercusiones políticas, económicas y militares de una invasión. Frente a la costa sureste de China continental se encuentra la isla de Taiwán. Taiwán no aporta a China ninguna ventaja estratégica significativa en términos de recursos o territorio, a pesar de su proximidad al continente. Taiwán no proporciona a China ningún recurso natural ni una ventaja militar táctica. No aporta gran valor estratégico debido a su pequeño tamaño y a la falta de una ubicación estratégica. Una invasión china de Taiwán tendría importantes ramificaciones políticas, económicas y militares, además de ningún beneficio estratégico. Podría provocar una reacción mundial y un conflicto regional. Además, sería costosa en dinero y vidas humanas. Taiwán es también una democracia dinámica, con una economía sólida y fuertes vínculos con Estados Unidos. Esto podría dar lugar a una resistencia coordinada contra cualquier hipotética invasión china, lo que complicaría aún más las cosas. Es improbable que China se arriesgue a tal movimiento dada la falta de valor estratégico y las posibles repercusiones de una invasión. En su lugar, es más probable que China mantenga su estrategia actual de ejercer presión política y económica para anexionarse Taiwán. También es concebible que, en el futuro, las dos partes lleguen a un acuerdo diplomático que permita a Taiwán seguir siendo independiente al tiempo que mantiene estrechos lazos con el continente. Coste invadir Taiwán sería una empresa extremadamente cara. El coste de movilizar y equipar las fuerzas necesarias, transportarlas a Taiwán y mantenerlas allí supondría una enorme carga financiera. Sería muy caro invadir Taiwán. Sería extremadamente caro reunir y equipar a los soldados necesarios, transportarlos a Taiwán y mantenerlos mientras estuvieran allí. Una invasión costaría probablemente cientos de miles de millones de dólares, según las estimaciones. Se necesitaría mucha gente, barcos, aviones, tanques y otros vehículos para movilizar un gran ejército. Sería necesario enviar todo este equipo a Taiwán, lo que supondría enormes gastos de combustible. El gasto de la invasión también aumentaría porque habría que entrenar y equipar a mucha gente. Sería caro mantener a las fuerzas de ocupación. Los gastos de suministro regular de combustible, alimentos, material médico y otros suministros a las tropas contribuirían al coste total de la invasión. Además, habría un gasto considerable para mantener y reemplazar cualquier equipo perdido en la batalla. Por último, el coste de la invasión aumentaría debido a la necesidad de cubrir los gastos del personal de la operación. Sería necesario pagar a los soldados, marineros, aviadores e infantes de marina que participaran en la invasión, y hacerlo resultaría caro. Sería excesivamente caro invadir Taiwán. Sería caro reunir las fuerzas necesarias, equiparlas, transportarlas a Taiwán y mantenerlas mientras estuvieran allí. Al considerar si lanzar o no una invasión, habría que tener en cuenta todos estos gastos. Deficiencias militares. El ejército chino sigue estando muy anticuado y mal equipado para emprender una invasión de gran envergadura. Carecen de la tecnología moderna, el poder naval y el apoyo aéreo necesarios para una invasión exitosa. El ejército chino es uno de los mayores en términos de efectivos, pero carece de la capacidad y el equipamiento necesarios para lanzar una invasión significativa. China ha pospuesto la modernización de sus fuerzas armadas en favor de concentrarse principalmente en la construcción de su infraestructura militar. El ejército chino carece del equipamiento de vanguardia, el poderío naval y el apoyo aéreo necesarios para invadir con éxito una nación extranjera. El ejército chino ha tardado en adoptar armamento y estrategias operativas de vanguardia. Aunque disponen de algunos sistemas de armamento contemporáneos, a menudo son obsoletos e inferiores en sofisticación a los empleados por otras grandes potencias. El ejército chino está muy por detrás de otros grandes ejércitos en cuanto a capacidad naval y no ha podido seguir el ritmo de modernización de otras armadas.
carecen de una flota considerable de buques de guerra y submarinos modernos, así como de los torpedos, misiles antibuque y demás material militar esencial. En consecuencia, podrían tener dificultades para controlar los mares y desplazar a sus hombres y suministros con la misma eficacia que sus oponentes durante una invasión. También carecen de los misiles de largo alcance y demás armamento necesario para defender a sus fuerzas de los ataques aéreos enemigos, y sus sistemas de defensa antiaérea son insuficientes. Para interferir en las comunicaciones y redes adversarias, China también ha realizado importantes inversiones en capacidades de ciberguerra. Sin embargo, China sigue estando por detrás de Estados Unidos y otras naciones occidentales en cuanto a capacidades de ciberguerra. En general, el ejército chino sigue estando muy desfasado y no está preparado para lanzar una invasión significativa. Carecen del equipamiento de vanguardia, el poderío naval y el apoyo aéreo necesarios para que una invasión tenga éxito. Como resultado, encontrarían grandes dificultades en una batalla contra un ejército más sofisticado y podrían fracasar en la consecución de sus objetivos. El ejército chino no cuenta con tanta ayuda aérea como otros ejércitos importantes. Su fuerza aérea carece de los aviones modernos necesarios para dominar el cielo durante un combate y en su mayoría está desfasada. Al ejército chino le queda mucho camino por recorrer antes de poder competir militarmente con sus vecinos de la región, por no hablar de Estados Unidos y sus aliados. Si quiere ser capaz de llevar a cabo una invasión con éxito, debe invertir también en capacidades navales, de aviación y de ciberguerra. Sin realizar estas inversiones, China seguirá siendo una fuerza militar débil en la zona. Aunque es bien sabido que China quiere reunificar Taiwán con el continente, hay otros factores en juego que impiden que China se anexione Taiwán sin más. La implicación de Estados Unidos, las posibles repercusiones internacionales, la importancia económica de Taiwán y las presiones internas desempeñan un papel crucial a la hora de disuadir a China de lanzar una invasión militar. Mientras persistan las tensiones regionales, seguirán siendo necesarias soluciones diplomáticas y no violentas para detener la escalada y promover la estabilidad de los lazos entre China y Taiwán. No olvide darle a me gusta, compartir y suscribirse a nuestro canal para ver más. Gracias por vernos.